predicación del mensaje del Evangelio. Padre nuestro, te agradecemos la predicación, la palabra que nos traes hoy día, que sea de aliento, que sea de regocijo. Amén. Que Cristo venció la muerte, venció el pecado, para que nosotros fuésemos libres para entrar a tu reino celestial. Él resistió con la tentación que llegó a él, las tentaciones del diablo, para que nosotros también seamos obedientes a tu palabra y tengamos esa comunión con todos los santos. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, y que la palabra predicada hoy tenga su efecto, tenga que logre que conozcamos más a fondo lo que tú quieres que aprendamos. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, en la mañana de hoy vamos a estar compartiendo un texto, o varios textos, perdón, de la Biblia, en alusión al tema de resucitó el Señor. Aleluya. El tema a referirse en esta mañana y de manera breve va a ser precisamente resucitó el Señor. Aleluya. A manera de exclamación, a manera de regocijo. Anoche mi hermana, una de mis hermanas, publicó, bueno, ella estaba participando en una vigilia de resurrección, y al final, cuando se cumplieron las 12 de la noche, los que estaban reunidos celebrando esa vigilia empezaron a soltar cohetes, o sea, juegos pirotécnicos, fuegos artificiales. Y bueno, ella lo grabó y lo publicó. Me pareció, honestamente, algo interesante. Aquí en Panamá nosotros tenemos cultura de tirar cohetes. Para cualquier fiesta patronal, para cualquier celebración, hasta para los cumpleaños. He visto que las personas compran cualquier cantidad de pirotecnia y la queman. Pero definitivamente, ¿por qué no tener ese tipo de parafernalia y de desborde de alegría recordando la resurrección del Señor? Eso fue un hecho muy importante. Y en esta mañana, hermanos, vamos a estar viendo 3 puntos respecto a esa importancia y regocijo que debemos tener porque el Señor resucitó. El Señor resucitó. ¿Y cuáles son estos 3 puntos?
El primero es que la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza. En primer lugar, la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza. En segundo lugar, recibimos esta fe en la resurrección como una gracia. Es decir, fue algo que no lo íbamos a obtener nunca. Y la creemos, pues, por el testimonio de los testigos que vieron al Señor resucitado, y esto está plasmado precisamente en la Biblia. Y en tercer lugar, que al recibir el triunfo de Cristo en la cruz sobre el pecado y la muerte, se nos propone un mensaje de gozo y esperanza. Bueno, cuando hablamos de que la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza, lo vemos de manera cierta en las Escrituras, cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 14, ¿qué nos dice? Lo leímos en las lecturas bíblicas. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 15, 14? Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea que haciendo un examen de las palabras que tenemos en castellano, o sea, no tanto las palabras griegas del texto original. La palabra vano viene de una idea de algo vacío. ¿Qué nos dice el apóstol aquí? Que si Cristo no hubiese resucitado, nosotros estuviésemos predicando un mensaje vacío. Por más adorno que tuviese ese mensaje, si Cristo no resucitó, entonces es algo que no va a impactar, es algo que no va a funcionar, es algo que no va a tener resultado porque es vacío. Tengo un amigo que me comentaba hace muchos años el tema este de las calorías, y él me decía, no, lo que pasa es que las personas que están teniendo un tipo de entrenamiento hipocalórico necesitan muchas veces tener estimulantes de calorías vacías, y entre eso me decía que el café, el té y algunas otras bebidas que son bajas en calorías o no tienen, y que le ayudan entonces a la persona mientras entrena a quemar su propio tejido adiposo, sus propios azúcares y demás. Nuestra predicación, hermanos, sería vana, sería vacía, sin sentido, si el Señor no hubiese resucitado. Estaríamos aquí perdiendo el tiempo nosotros y haciéndole perder el tiempo a los que nos escuchan. Por lo tanto, hermanos, en este punto, la resurrección es fundamental. ¿Por qué? Porque como la resurrección es cierta, entonces nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro caminar es cierto. Tiene sentido, tiene propósito y tiene resultado. También, hermanos, la resurrección es el fundamento de nuestra esperanza porque es la primicia de ella. Y en el versículo 20 de este capítulo 15, ¿qué dice el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo habla lo siguiente, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en el Se está utilizando la palabra primicia, que es un término que se usaba en el concepto, en el contexto agrícola en el que habían crecido los hebreos, y que mucho de este concepto también era aplicado a la hora de adorar a Dios y de ofrecerle en adoración, a agradecerle a Dios por estos frutos. Se les daba lo primero, ¿verdad? Lo recién que salía, eso se cosechaba, se le daba al Señor. Bueno,
en cuanto a la resurrección, que es la esperanza de nuestra fe o el fundamento de nuestra fe. Esto lo es, hermanos, porque al Cristo resucitar es la primicia. Es como el primer fruto que se le da a Dios en agradecimiento. Por lo tanto, si se le da a Dios gracias por los primeros frutos, se recibe con gozo los que siguen. Hermanos, la resurrección que estamos celebrando, la resurrección del Señor que estamos celebrando en esta mañana, hace que nuestra creencia cristiana tenga sentido, tenga contenido, tenga contundencia y tenga resultados. Pero también, hermanos, es la garantía de que nosotros vamos a resucitar también. En segundo lugar, como dijimos, recibimos esta fe pascual como una gracia y la creemos por el testimonio de los testigos que vieron al Señor resucitado. Nosotros sabemos que los que vieron al Señor resucitado fueron sus discípulos primeramente, y no es que porque lo vieron resucitar. Acordémonos que en el momento de la resurrección, todos ellos estaban esperando que se terminara el Shabbat para ir entonces a ver si la tumba estaba vacía o no. Y dice que en eso fueron las mujeres, y posteriormente las mujeres regresaron y dijeron, el cuerpo no está, y ahí se abalanzó Pedro y por casi se descalabra la vida en el camino y no halló el cuerpo. ¿Qué halló? Halló un ángel diciendo que ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ese fue el testimonio, y ese testimonio lo tenemos aquí en la Biblia. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 29, dice lo siguiente. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y este texto, este versículo, está precisamente dentro de toda esta narración de lo que ellos presenciaron después que el Señor resucitó. Ellos estaban reunidos y el Señor se les aparece. Jesús se aparece. El versículo 19 del capítulo 20 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, ya él había resucitado, dice, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieseis, les son retenidos. Y precisamente es producto de esta aparición que Tomás, como que, no sé, o sea, oye, escuchas a tus compañeros decir que fueron a ver la tumba, la piedra se había removido, el cuerpo no estaba, y además de eso, estás en el lugar donde Jesús se aparece, oye, vas a seguir teniendo dudas. Cosa típica del ser humano, ¿verdad? Teniendo dudas cuando no debe tener. Y dice el versículo 24, y esto lo leo brevemente, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y miren lo que dice posteriormente. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo
y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Créanme que esto último el Señor no se lo dijo de manera cándida. Eso fue un regaño. Entonces Tomás respondió y le dijo, pero imagino, Señor mío y Dios mío. Y ahí entonces donde Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que nos vieron y creyeron. Hermanos, nosotros ni siquiera hemos tenido esta oportunidad que tuvo Tomás de verlo, pues, y de meter los dedos en las llagas y en los costados de las manos, y en las llagas de los costados y las manos del Señor. Sin embargo, nosotros estamos seguros que Él resucitó, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, esta fe es una gracia. Miren, nosotros somos de aquellos que el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Sí. Además de esto, hermanos, en cuanto a esta gracia que el Señor nos da por creer en esta resurrección que no presenciamos, se nos convoca a un nuevo encuentro con el resucitado. Y en Marcos capítulo 16, versículo 16 lo vemos. Un texto que también leímos. Marcos 16, 16. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Muchos dirán, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, acordémonos que todo esto se da en medio de la aparición de Jesús después de su resurrección. Y el versículo 14 de Marcos 16 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y, oiga, mira, interesante esto. Jesús se les aparece. Muchas veces pensamos que bueno, en el momento que tengamos una cristofanía, el Señor se va a aparecer para abrazar y apapacharnos, pero miren, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere al anuncio del evangelio de este Cristo resucitado, porque la comisión que él da precisamente la da porque él resucitó, entonces será salvo. Y el que no creyere a esto será condenado. Se nos convoca entonces, producto de esta resurrección del Señor, de esta gracia, a que tengamos un nuevo encuentro con el resucitado. Que a los que no creen puedan tener un encuentro con el Señor resucitado también. Y que lo tengan en virtud de que no vieron, no contemplaron esos sucesos que se dieron en esa ocasión. Y en tercer lugar, mis estimados hermanos, al recibir el triunfo de Cristo en la cruz sobre el pecado y la muerte, se nos propone un mensaje de gozo y esperanza. Se nos propone un mensaje de gozo y esperanza. Y en Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, leamos. Colosenses 3, del 1 al 3. Hermanos, todo esto lo decimos porque muchas veces nosotros podemos desanimarnos. Somos poquitos, ¿hasta cuándo vamos a ser poquitos? Mira que la gente lo que quiere es que le prediquen prosperidad, que van a ser ricos. Esos son los lugares que se llenan, donde se predica sana doctrina y esta cosa, esta guarandinga de la fe reformada, esto no se llena. Hermanos, nosotros estamos predicando el triunfo de un Cristo sobre el pecado y la muerte. Amén. Si en esos otros grupos quieren predicar un montón de mentiras, allá ellos, pues. Pero la esperanza o el gozo que tenemos nosotros no es tanto ver recintos repletos, sino es
saber qué es el mensaje que se debe predicar. Y miren, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, y nosotros creemos eso, hermano. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces, en esa búsqueda de las cosas de arriba, que un mensaje de gozo y de esperanza es predicar el evangelio tal cual como es, no para halagar a las personas, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y leo el 4 para terminar el párrafo. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria. Si hemos resucitado con Cristo, en este triunfo que celebramos y donde se nos propone un mensaje de gozo y esperanza, entonces muramos a lo terrenal. Y qué tremendo, hermanos, saber que, como dice el versículo 3, hemos muerto, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros ya no somos los mismos. Hemos muerto. Yo no soy el César Tuñón que existió antes de conocer y recibir el evangelio y de recibir a Cristo producto de la predicación del evangelio. Ya ese César murió y está enterrado. ¿Cuál es el César que vive? El que tiene su vida eterna escondida con Cristo en Dios. Ya no somos el mismo Reinaldo, la misma Alba, la misma Gloria, la misma Doris, el mismo Jairo, la misma Gladys, ni la misma Lynn, ni la misma Brianet, ni la misma Brita. Somos personas nuevas, producto de esa resurrección, en donde la vida nueva que tenemos, hermanos, la tenemos gracias a que Cristo la logró y esa vida está escondida. Está escondida con Cristo en Dios. Y es interesante esto de que está escondida, porque ustedes saben que nosotros en nuestro estado natural de pecado estamos bajo la sentencia del castigo de Dios, ¿verdad? Este triunfo de Jesús en la cruz, que no es otorgado a nosotros por gracia, nos permite tener una vida eterna para con Dios, pero estando escondidos en Cristo, porque si no es por Cristo y la obra que hizo, ahí, hermano, lo que nos espera. Así que, hermanos, hoy, domingo 9 de abril de 2023, en el que aproximadamente 2023 años después de todos estos sucesos, celebramos la resurrección del Señor. Señor, regocijémonos y digamos aleluya. ¿Por qué? Porque esta resurrección es el fundamento de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque recibimos esta fe como una gracia, sin haber tenido que creer o sin haber tenido que presenciar, perdón, lo que se dio. Y también, hermanos, porque se nos propone un mensaje de gozo y esperanza. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos entonces a estar dando final a nuestro servicio.